Hola a todos. Este vídeo es para tratar muy brevemente sobre uno de los temas que no nos ha dado tiempo a explicar en clase, que es la independencia de las colonias a principios del siglo XIX. ¿Qué hay que saber de eso? Normalmente es algo que nos suelen preguntar, ¿vale? Porque nos pilla lejos, ¿vale? Pero es importante saber que esa independencia venía los movimientos autonomistas de mayor intervención propia en los asuntos propios por parte de las colonias venían gestándose desde muy atrás. Ya empieza a haber problemas en el siglo XVII, en el siglo XVIII hay un acrecentamiento de ese malestar, sobre todo a través de la figura de José de Gálvez, ¿vale? Que es un ministro del gobierno que trata de acrecentar el carácter impositivo del Estado, es decir, de recaudar más impuestos en América, y eso provoca que los criollos, las colonias en general, pues haya un gran malestar, sobre todo en momentos de mayor crisis económica, ¿vale? Pero esos movimientos autonomistas no llegarán a cruzar el umbral del secesionismo hasta principios del siglo XIX. ¿Cuándo se dará eso? Pues eso se dará fundamentalmente cuando se den situaciones de vacío de poder. Y esas situaciones de vacío de poder hay dos momentos cruciales, que son en los cuales se dan los movimientos independentistas y los procesos independentistas, que son, en primer lugar, con la invasión francesa de la península, cuando Napoleón entra con sus tropas en la península y Fernando VII abandona el país. Ahí las colonias se dan cuenta de que está habiendo un vacío de poder y lo aprovechan, además, por el desconcierto que había en la península. Aprovechan esa situación para reclamar no ya la autonomía, sino la independencia. Por ejemplo, el paradigma de ese movimiento inicial es México. Y luego se dará otro momento de vacío de poder, que será durante el trienio liberal. Los liberales, como sabéis, tras el golpe de Riego, obligan a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812, ¿vale? Es cuando Fernando VII dice las famosas palabras de marchemos todos francamente, yo el primero, por la senda constitucional. Pero las colonias se dan cuenta, o piensan, o quieren pensar, porque al final todo influye, que Fernando VII está secuestrado por los liberales, y por lo tanto dan esos gritos de independencia, esa nueva llamada, esos nuevos movimientos independentistas ante el secuestro de Fernando VII por los liberales. En realidad es aprovechar un momento de debilidad de la corona para llevar a cabo esos movimientos. Los movimientos independentistas digamos que tienen varios factores de gestación. En primer lugar, podemos hablar de la influencia que tuvieron tanto la Revolución Francesa como sobre todo la Revolución Americana, la independencia de las colonias del Reino Unido, lo que luego será los Estados Unidos de América. La Constitución de Estados Unidos, todo ese movimiento, todas las ideas que habían fraguado ese movimiento que al final acabó en la independencia de Estados Unidos, son asumidos y tomados por las colonias españolas para llevar a cabo esos movimientos. Luego también habrá un jesuitismo, es lo que se llama, pues eso, el caldo de cultivo tiene la influencia del jesuitismo. Pues que es complicado. El jesuitismo siempre ha destacado por una fama de no tener una gran lealtad por la autoridad. Ellos asumen la autoridad del Papa, sí, y todas las autoridades que quedan por debajo del Papa, digamos que son menores. Y ahí entra dentro un movimiento que se llama el casuismo, es decir, de ir adaptándose a las situaciones, y en este caso los padres jesuitas muchas veces pues dotarán de argumentario teórico a los independentistas. De acuerdo, pues más o menos el nacionalismo también, es decir, esos movimientos que luego también se darán en la península, en las distintas regiones, pues asumiendo pues el poder de la literatura, asumiendo las diferencias culturales, las diferencias religiosas, en este caso no las diferencias lingüísticas, aunque sí que es verdad que habrá un intento de recuperación de las lenguas precolombinas. Todo ese movimiento que lo que buscaba era que la gente que vivía en las colonias asumiera que venían de un pasado independiente y que ese pasado les fue arrebatado por el malvado español. ¿De acuerdo? Entonces eso se dará a esos movimientos independentistas. Luego
al final del siglo, y eso sí ya lo hemos visto en clase, se darán los movimientos que llevarán a la gran crisis de 1898, donde volverán a resurgir todos esos movimientos, el movimiento cultural, José Martí en Cuba, por ejemplo, que buscarán destacar la opresión de las colonias para realizar sus movimientos independentistas que favorezcan los intereses de los criollos, ¿vale? Tened en cuenta que todos los movimientos independentistas son llevados a cabo por criollos, es decir, descendientes de los españoles, que intentarán atraer la ayuda por parte de los indígenas, ¿vale? Asumiendo esos postulados indigenistas que resaltaban la opresión, ¿vale? Y eso se dará tanto en el siglo XIX como luego a finales del siglo XIX y principios del XX con esos movimientos de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y demás, ¿vale? Vacíos de poder, las influencias que tienen esos movimientos y los procesos que se dan, que bueno, ahí no vamos a entrar porque son complejos y largos de contar. Vale, pues eso es lo que hay que tener en cuenta. Mucha suerte y ánimo.